20 accidentes de cruceros inquietantes, 7 niveles. De una acalorada discusión que terminó con una esposa muerta en su cabaña a una tormenta normal que se cobró la vida de más de 450 turistas mayores. Cuanto más descendemos por este iceberg, más vemos lo implacables que son realmente las aguas abiertas, incluso para algo tan grande como un crucero. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Crucero de popó de Carnival Triumph. Por muy gracioso que suene el nombre Crucero de Popó, lo que ocurrió en el crucero Carnival Triumph en febrero de 2013 fue todo lo contrario. El barco zarpó en un crucero de 4 días desde Galveston, Texas, con más de 4,000 personas a bordo. Todo marchaba bien hasta que el tercer día se declaró un incendio en la sala de máquinas del crucero. Aunque el incendio se extinguió casi al instante, causó graves daños que acabaron dejando sin suministro eléctrico al barco. En otras palabras, el Carnival Triumph prácticamente no tenía electricidad a bordo y quedó varado en medio del Golfo de México. Lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los eventos más traumatizantes y repugnantes jamás ocurridos en un crucero de lujo. Sin electricidad, el Carnival Triumph prácticamente no funcionaba. Esto significó que el aire acondicionado, la refrigeración y las bombillas básicas dejaron de funcionar por completo. Además, lo peor de todo fue que el sistema de alcantarillado a bordo falló porque los inodoros dejaron de tirar de la cadena. Poco después, las aguas residuales sin tratar comenzaron a acumularse en los pasillos y camarotes. Esto contaminó las condiciones de vida del barco y obligó a los pasajeros a acampar en las cubiertas expuestas. Según relatos posteriores de los pasajeros, las condiciones en el barco eran tan malas que parecía una lasaña de capas de excrementos y papel higiénico. Todo, desde el suelo hasta las paredes, estaba repleto de lo que debería haber estado en un inodoro. Debido a la falta de electricidad, tampoco había ventilación. La humedad y el olor eran agobiantes, y la comida también se estaba convirtiendo en un problema. La mayoría de la gente recurrió a emparedados fríos y jamón blando. La frustración de todos, comprensiblemente, terminó provocando peleas brutales entre los pasajeros. Finalmente, tras 5 días de auténtico infierno, llegaron los remolcadores para poner el barco a salvo. Para horror de todos, el tiempo empeoró y las aguas residuales a bordo comenzaron a chapotear. Los pasajeros recuerdan haber oído el chapoteo de la suciedad al moverse. Finalmente todo se detuvo cuando el barco fue rescatado en Alabama. Investigaciones posteriores demostraron que los responsables ya sabían de un posible corte de electricidad, pero no pospusieron el crucero. Se suponía que sería un viaje de lujo que terminó en horrores inimaginables. Nivel 2. Jessie Harper Mosey, SC&B. Jessie Harper Mosey, o la señora Benjamin Mosey, era una maestra jubilada de unos 50 años que abordó el SSC&B en el lago Erie a finales de julio de 1940. Llevaba consigo una importante cantidad de dinero en efectivo y varios anillos de diamantes. Una camarera de la tripulación del barco fue asignada para atenderla personalmente durante todo el viaje. Esa misma camarera terminó siendo la última persona en ver a la señora Benjamin Mosey. Cuando el barco atracó en Cleveland, después de unos días, Jessie ya no estaba a bordo. Literalmente se había desvanecido junto con sus fajos de billetes y sus anillos. Sorprendentemente, lo más sospechoso de todo el caso fue que, a pesar de la desaparición de un pasajero, ningún tripulante dio la alarma. Su ausencia pasó literalmente desapercibida durante unas 2 semanas. Por desgracia, a pesar de querer tener alguna esperanza, el cuerpo de Jessie fue arrastrado a la orilla de Geneva-on-the-Lake. Pero a diferencia de la típica caída accidental, este caso fue diferente. Esto se debe a que cuando el cuerpo de Jessie fue encontrado posteriormente en la orilla de Geneva-on-the-Lake, presentaba hematomas tan graves que era prácticamente irreconocible. Presentaba claros signos de forcejeo y no cabía duda de que se trataba de un delito. Además, lo que realmente hizo que los investigadores se pusieran en marcha fue que sus manos estaban manchadas de grasa. Esto les hizo creer que había estado en zonas restringidas para la tripulación antes de su muerte. Mientras las autoridades identificaban su cuerpo, las pertenencias de Jessie habían desaparecido. La camarera que la asistía también desapareció y nunca fue encontrada. Todas las preguntas y pistas apuntaban hacia la camarera, quien se convirtió en la principal sospechosa de la muerte de Jessie. Lamentablemente nunca fue encontrada y no se realizó ningún arresto.
Lo más triste es que el cuerpo de Jessie fue enterrado en una tumba sin nombre cuando fue encontrado, ya que nadie pudo reconocerla. Y aunque los investigadores intentaron resolver la causa de su muerte, el caso finalmente se estancó debido a casi todas las pruebas. El SSCB, en cambio, continuó operando durante varios años antes de ser dado de baja. Crucero Voyager. En febrero de 2005, el crucero Voyager se vio afectado por el ciclón Valentina mientras navegaba por el Mediterráneo. La tormenta resultó demasiado fuerte para el enorme barco, ya que trajo olas de entre 12 y 15 metros de altura, según se informa. Existen múltiples videos tomados desde un helicóptero de rescate que muestran lo terrible que fue todo. Se puede ver claramente cómo el barco se zarandeaba peligrosamente en el agua como si no pesara nada. Fuertes olas causadas por vientos de fuerza 9 a 10 rompieron la cubierta y se estrellaron contra el puente del barco. En un momento dado, una ola destrozó las ventanas del puente y dañó la electrónica del barco, lo que provocó una interrupción en los sistemas de control. La tripulación tuvo que navegar manualmente desde la sala de máquinas hasta que al menos pudieron restablecer parcialmente la energía. Los movimientos del barco se volvieron tan impredecibles que los muebles y los paneles del techo se desprendieron y fueron lanzados de un lado al otro. El capitán tranquilizó repetidamente a los pasajeros y les recomendó que permanecieran en sus camarotes. Uno de ellos declaró: "Mi amigo me ha llamado desde el barco, me ha informado que el personal está a la altura de las circunstancias para gestionar esta desastrosa situación y que están avisando a los pasajeros de cualquier peligro mayor que puedan afrontar a bordo. Además, están siendo muy hospitalarios y se aseguran de que todos tengan suficiente comida, bebida, etc." Afortunadamente, gracias a la rápida reacción de la tripulación y a la presencia de helicópteros de rescate de emergencia en el horizonte, no hay registros oficiales de muertes ni heridos graves, aunque los videos muestran claramente que el barco sufrió daños físicos considerables. A pesar de la intensidad de la tormenta y la destrucción visible, la nave finalmente sobrevivió. Los ingenieros a bordo lograron restablecer parcialmente el suministro eléctrico y el Voyager logró atracar a salvo. George Allen Smith IV, Brilliance of the Seas de Royal Caribbean. A principios de julio de 2005, George Allen Smith IV, de 26 años, y su nueva esposa Jennifer disfrutaban de su luna de miel en un crucero por el Mediterráneo a bordo del Brilliance of the Seas. Llevaban casados poco más de una semana y aún se encontraban a bordo del crucero cuando el esposo George desapareció. La mañana de su desaparición, las autoridades encontraron sangre en el toldo de un bote salvavidas bajo el balcón de su camarote. Sin embargo, el hombre en cuestión nunca fue encontrado. Se reportó oficialmente su desaparición cuando el barco atracó en Kusadasi, Turquía. Debido a la mancha de sangre, las autoridades trataron el caso como un homicidio. Varios pasajeros y tripulantes informaron haber escuchado ruidos sordos en el camarote de los Smith la noche anterior a la desaparición de George. Había bebido mucho y borracho jugaba en su espuela en el casino del barco. Imágenes de seguridad lo mostraron socializando con un grupo de jóvenes ruso-estadounidenses en las horas previas a su desaparición. Su esposa también fue encontrada desmayada en el pasillo después de supuestamente beber con George y sus nuevos amigos. Inicialmente, los principales sospechosos eran estas 4 personas, quienes supuestamente fueron las últimas en ver a George. Sin embargo, afirmaron haber estado de fiesta con él hasta la madrugada, y tuvieron la gentileza de no solo llevarlo de vuelta a su camarote, sino también de quitarle los zapatos y acostarlo. Los 4 hombres fueron interrogados exhaustivamente, pero no se les presentaron cargos. Inicialmente, Royal Caribbean declaró que George debió haber caído accidentalmente. Sin embargo, las pruebas contenían demasiadas inconsistencias que llevaron a la gente a creer que se trató de un acto ilícito, posiblemente incluso de un robo que salió mal. Royal Caribbean finalmente llegó a un acuerdo con la familia de George por aproximadamente $1,1 millones. Lamentablemente, 10 años después, en 2015, el caso finalmente se cerró por falta de pruebas. Su esposa, Jennifer, se volvió a casar en 2009, mientras que su familia sigue presionando a las autoridades para que reabran el caso. Oigan, fanáticos de lo abisal, una noticia rápida antes de continuar. A partir de ahora, nuestros icebergs tendrán 8 niveles en lugar de 7. Sin embargo, YouTube eliminaría nuestro canal si publicáramos contenido perturbador, así que lo publicaremos exclusivamente en nuestro Patreon. Si quieres ver el 8º nivel exclusivo y a la vez apoyarnos, dale clic al enlace en la descripción. Nivel 3. Sarah Kirby, Carnival Destiny.
Sarah Alexandra Badley Kirby, una mujer de 30 años, se cayó de la borda en un crucero de lujo llamado Carnival Destiny. Ella y su prometido habían reservado ese crucero para un viaje de 5 días por el Caribe y lo estaban usando como regalo de cumpleaños. Naturalmente planeaba aprovecharlo al máximo. La noche de su traumática experiencia bebió mucho en el bar y casino del crucero. Según sus declaraciones posteriores, el camarero no dejaba de servirle bebidas y ofrecerle descuentos a pesar de verla claramente en estado de ebriedad. Ella atribuyó el hecho a intentar que jugara más juegos de casino para obtener ganancias económicas. Después de divertirse en el bar, Sarah decidió volver a su habitación a dormir. Sin embargo, debido a sus actividades previas, se sintió demasiado enferma y salió al balcón a tomar aire fresco. Al apoyarse en la barandilla que la separaba de la interminable masa de agua, perdió el equilibrio. Sarah Kirby se precipitó 7 pisos hacia el océano. Lo peor es que chocó contra una balsa salvavidas durante la caída, lo que le causó muchas más lesiones de las que habría sufrido inicialmente. Los amigos de Sarah, su prometido y varios otros pasajeros presenciaron la caída y avisaron de inmediato a las autoridades del barco. Sin embargo, fue entonces cuando la situación se volvió realmente inquietante. En lugar de dar la vuelta al barco o al menos reducir la velocidad lo suficiente para una posible misión de rescate, el capitán se negó a cooperar. El barco siguió avanzando durante los siguientes 90 minutos, antes de que la tripulación a bordo finalmente se diera cuenta de que alguien se había caído. Sin embargo, para cuando dieron la vuelta al crucero, Sarah ya llevaba más de 2 horas en las oscuras y frías aguas. Cuando lograron llegar hasta ella, ya estaba hipotérmica, exhausta y con heridas irreconocibles. Los médicos a bordo solo le dieron analgésicos y se negaron a trasladarla en helicóptero al hospital más cercano. Más tarde, los médicos en tierra determinaron que el barco no contaba con el equipo ni la experiencia suficientes para tratarla. Sarah tenía costillas fracturadas, huesos orbitales rotos, contusiones pulmonares, estantes ópticos rotos y coágulos de sangre y hematomas por todo el cuerpo. De cualquier punto de vista, este incidente fue sin duda un caso de negligencia extrema por parte del personal del barco. La víctima posteriormente presentó una demanda federal contra Carnival Cruise Line y los médicos del barco. Lee, Norwegian Spirit. Un barco del Norwegian Cruise Line, conocido como el Norwegian Spirit, es conocido por una gran cantidad de accidentes a bordo. Uno de los más recientes y probablemente el más trágico fue el caso de Lee, un taiwanés que perdió el equilibrio al apoyarse en una barandilla de la cubierta superior y cayó por la borda. El incidente ocurrió en agosto de 2024 cuando el Norwegian Spirit navegaba desde la isla de Jeju, Corea, hacia Keelung, en Taiwán. Se suponía que sería un crucero de lujo de 6 días con escalas en varios lugares, como Japón, Corea y Taiwán. El trágico accidente ocurrió el día en que el barco finalizaba su viaje. Una familia se encontraba en una de las cubiertas inferiores tomándose fotos una y otra vez, cuando accidentalmente capturaron a Lee mientras caía. A diferencia del caso de Sarah Kirby, donde la ayuda no solo se retrasó, sino que se denegó rotundamente, el trágico fallecimiento de Lee no pudo atribuirse a la falta de respuesta de emergencia ni de rescate, porque en cuanto cayó las autoridades fueron alertadas casi al instante. El barco también estuvo detenido durante casi 40 minutos, durante los cuales los barcos de rescate intentaron buscarlo. Lamentablemente, cuando lo encontraron ya estaba muerto a pesar de la intensa asistencia médica. Norwegian Cruise Line también cooperó con la policía local en la investigación. Finalmente se descartó cualquier indicio de crimen y se asumió que Lee simplemente había perdido el equilibrio. Pelea en el Carnival Legend. Aunque parezca sorprendente, las peleas violentas en cruceros se consideran un fenómeno bastante común. Después de todo, estar atrapado en medio de un océano inmenso con desconocidos inevitablemente tiene consecuencias. Sin embargo, no importa cuán graves sean estos altercados a bordo, hasta ahora no se ha registrado nada tan grave como la pelea en el Carnival Legend. En 2018, durante un crucero de 10 días por el Pacífico Sur en un barco conocido como el Carnival Legend, una familia conflictiva de 23 miembros provocó un alboroto masivo. El altercado terminó en una pelea acalorada entre los agentes de seguridad a bordo y la familia en cuestión. Según otros pasajeros, la familia se comportó de forma extraña y violenta desde el momento en que subieron al crucero. Buscaban pelear deliberadamente con otras personas y se volvían agresivos por cualquier nimiedad. Finalmente, esto derivó en una pelea que posteriormente se conocería como el Crucero del Infierno. Otros pasajeros recuerdan haber despertado literalmente en medio del alboroto.
Según ellos, tuvieron que encerrarse en sus camarotes para evitar ser heridos por los alborotadores y el personal de seguridad ya descontrolados. Algunos incluso lograron filmar a los guardias maltratando no solo a los instigadores, sino también a los pasajeros. Estos videos consisten en imágenes de estos guardias empujando, pateando y derribando a los pasajeros al suelo antes de confiscar los celulares para evitar que los espectadores los filmaran. Los informes oficiales indican que hasta 30 personas resultaron heridas con diversos grados de lesiones, incluyendo contusiones, cortes y obviamente traumatismos graves. Finalmente, la situación se descontroló tanto que el barco tuvo que desviarse a Eden, Nueva Gales del Sur. Allí se llamó a la policía local para desalojar a los responsables del alboroto. 6 hombres adultos y 3 adolescentes fueron escoltados a la fuerza fuera del barco. El resto de los miembros se marcharon por su propia voluntad. La compañía propietaria del crucero emitió posteriormente un comunicado en el que decía: «La seguridad de nuestros huéspedes y tripulación es nuestra prioridad número 1. Aplicamos un enfoque de tolerancia cero ante el comportamiento excesivo que afecta a otros huéspedes». Nivel 4. Marian Carver, el Mercury. La desaparición de Marian Carver es quizás uno de los casos más destacados de negligencia en la gestión de un crucero. Marian era una poeta y banquera de inversión de 40 años, conocida en su familia por sus viajes espontáneos y excursiones imprevistas. Como en cualquier otro viaje suyo, Marian reservó por casualidad un crucero de 7 días desde Seattle, Washington hasta Alaska, en un crucero celebridad del Royal Caribbean conocido como el Mercury. Ser impulsiva no era algo inusual en ella, así que sus únicas pertenencias en el crucero fueron sus 2 bolsos. El camarero asignado a su camarote le recordaba como tranquila y con ganas de emprender el viaje. Recuerda haberle llevado 2 emparedados antes de que Marian se desvaneciera. Cuando su camarero fue a verla al día siguiente, la cabaña de Marian estaba desierta. De hecho, al principio parecía que no había nadie allí. La cama estaba intacta como si nunca la hubiera usado. Naturalmente, el camarero se lo informó a su supervisor, pero en lugar de seguir el procedimiento y actuar, su supervisor le dijo que se olvidara del asunto y se dedicara a su trabajo. No se inició ninguna investigación y el crucero nunca alertó a su familia de su prematura desaparición. Lo peor fue que incluso después de que el crucero regresara de su viaje, no se reportó a ninguna figura de autoridad y las pertenencias de Marian fueron empaquetadas y donadas. La línea de cruceros tardó más de 5 semanas en contactar a la policía y al FBI. Nunca sabremos si fue porque querían salvar las apariencias o porque su participación en la desaparición de la mujer fue mucho más profunda de lo que se demostró. Nunca lo sabremos. El padre de Marian, Kendall Carver, ha gastado cientos de miles de dólares en investigadores privados para esclarecer lo que posiblemente le ocurrió a su hija. Posteriormente afirmó que los documentos a bordo del crucero demostraban un encubrimiento deliberado de la desaparición de Marian. Además, la línea de cruceros se mostró muy poco colaboradora con la investigación y simplemente afirmó que Marian se había quitado la vida en su barco. La investigación no dio resultados, ya que prácticamente no había pruebas físicas a bordo. Marian Carver hasta la fecha no ha sido encontrada. Su desaparición llevó a sus padres a fundar la Organización de Víctimas de Cruceros Internacionales para exigir responsabilidad a las líneas de cruceros. Cameron Robbins, Blackbeard's Revenge. Cameron Robbins, un joven de 18 años recién graduado de la escuela secundaria en Luisiana, se embarcó en un crucero de temática pirata conocida como el Blackbeard's Revenge. El 24 de mayo de 2023, durante una fiesta encubierta, Cameron desapareció tras saltar cerca de la isla Atoll en las Bahamas. Según los amigos de Cameron, solo lo hizo tras aceptar un reto de otros estudiantes. Sin embargo, a pesar de que le dijeron que parara e incluso lo retuvieron físicamente, Cameron saltó a las oscuras aguas y supuestamente fue filmado. Un video que apareció en línea posteriormente mostró los eventos más perturbadores jamás grabados. Cameron intenta mantenerse a flote en las profundas y oscuras aguas, pero se le puede ver siendo zarandeado. Aunque la mayor parte de esto es solo especulación, la mayoría cree que estaba siendo atacado activamente por varios tiburones en el fondo. Algunos dicen que el video está editado, mientras que otros creen firmemente que Cameron fue víctima de tiburones sanguinarios. Después de todo, la zona en la que habían saltado era conocida por estar infestada de ellos. La situación empeoró aún más cuando las autoridades se dieron cuenta de que había saltado sin chalecos salvavidas y que posiblemente estaba intoxicado. El personal intentó lanzarle una boya, pero se le vio alejarse a la deriva, posiblemente debido a las fuertes corrientes.
Testigos a bordo afirmaron que desapareció poco después y no volvió a aparecer. De inmediato se inició una operación de búsqueda a gran escala en la que participaron la Guardia Costera estadounidense y las autoridades bahameñas. La búsqueda duró varios días, pero terminó sin rastro alguno de Cameron. Unos días después, la Guardia Costera suspendió la búsqueda y lo declaró muerto. Lo peor es que su cuerpo nunca fue recuperado. Samantha Broberg, Carnival Liberty. Samantha Joyce Broberg, una texana de 33 años y madre de 4 hijos, abordó el crucero Carnival Liberty en Galveston en mayo de 2016. Un viaje que se suponía serían unas vacaciones de 4 días de la dura vida texana, terminó en tragedia menos de 24 horas después. Samantha, como la mayoría de los casos, había desaparecido. Cerca de las 2 a.m., las cámaras de seguridad vieron a Samantha trepando por la barandilla de la cubierta del 10º piso del barco. Las imágenes muestran claramente cómo perdió el equilibrio, lo que la hizo caer de espaldas al Golfo de México. Cuando esto ocurrió, estaba sola en la cubierta sin nadie que la ayudara. Más tarde esa mañana, al no encontrarla en su habitación, sus amigos reportaron su desaparición a las autoridades a bordo. Lamentablemente, como en los clásicos casos de desaparición de cruceros, la tripulación no tomó ninguna medida inmediata. Alertaron a la Guardia Costera de su posible caída por la borda casi 8 horas después de que sus amigos la reportaran como desaparecida. La Guardia Costera inició una búsqueda a lo largo de toda la zona posible y pasó las siguientes 20 horas buscándola. Lamentablemente, su cuerpo nunca fue encontrado y la búsqueda se suspendió pronto. Carnival confirmó posteriormente que había bebido mucho toda la noche y que le habían servido muchas bebidas. Las imágenes de seguridad lo confirmaron, ya que su lenguaje corporal mostraba signos de clara intoxicación. Su esposo presentó posteriormente una demanda por homicidio culposo contra la línea de cruceros, argumentando que le habían servido bebidas constantemente. También declaró en su demanda que el personal no respondió con la suficiente rapidez, lo que le costó la vida. Sin embargo, un juez desestimó posteriormente el caso, absolviendo a la compañía de cualquier responsabilidad. Angelo Faliba, Coral Princess. Angelo Faliba era un sous-chef italiano de 31 años que desapareció del crucero Coral Princess el 25 de noviembre de 2009. Estaba trabajando en su turno de cena en uno de los restaurantes a bordo cuando inusualmente se fue y nunca regresó. La última vez que se le vio fue entrando en un ascensor de tripulación conectado al conducto de residuos de la cocina que desembocaba en el océano. Lamentablemente, esa fue la última vez que se le vio. Según fuentes, su desaparición se reportó bastante pronto, pero las autoridades solo comenzaron a investigar 10 días después. Y eso también se hizo con total naturalidad. Solo interrogaron a un trabajador del restaurante de bordo de Angelo. La trabajadora planteó algunas preguntas realmente útiles sobre por qué Angelo no había sido captado por ninguna de las cámaras de seguridad. También sospechaba que, si en realidad había desaparecido a última hora de la mañana, como se creía, nadie lo había visto saltar al agua, o al menos chapotear en ella. Según ella, la mayoría de las personas, tanto pasajeros como tripulación, estaban fuera de sus camarotes a esa hora. Las autoridades informaron posteriormente a Chiara, la hermana de Angelo, que faltaba un aro salvavidas en una de las cubiertas. Además, se habían retirado y olvidado bengalas de emergencia cercanas. Lamentablemente, esta pista llevó a los investigadores a otro callejón sin salida. Hasta el momento, Angelo Faliba continúa desaparecido, pese a los incesantes intentos de su familia para que se reanude la investigación. Nivel 5. Yang Wenyan, MV Macao Success. A pesar de no haber recibido mucha cobertura, el crimen en el crucero conocido como Macao Success es posiblemente uno de los casos más perturbadores y extraños de esta lista. Una pareja china que había abordado el barco fue sorprendida peleándose por otros pasajeros. El primer testigo del intercambio afirmó haber visto al esposo, Wang Weili, forzando la cabeza de su esposa contra la barandilla. Los testigos se apresuraron a informar de lo que vieron a las autoridades, pero al regresar encontraron al esposo solo en cubierta, rodeado de salpicaduras de sangre. Wang fue detenido e interrogado de inmediato. Afirmó que la sangre provenía de él al intentar evitar que su esposa saltara de la cubierta. Terminó lastimándola durante el forcejeo y como resultado se cubrió de sangre a sí mismo y a la cubierta. Procedió a decirles a los oficiales que su esposa quedó inconsciente durante el forcejeo, por lo que no tuvo más remedio que cumplir su deseo. Su deseo era que ella siempre había querido ser enterrada en el mar. Como resultado, la arrojó por la borda.
La absoluta falta de empatía y la historia absolutamente irrespetuosa que inventó fueron suficientes para que la policía supiera que Wang mentía. Más tarde, cuando se encontró el cuerpo de la esposa, estaba cubierta de moretones que solo podían ser el resultado de violencia doméstica. Tenía un brazo roto y múltiples abrasiones y otras heridas que se hizo antes de ser arrojada por la borda. Un patólogo concluyó posteriormente que murió ahogada tras sufrir lesiones importantes, pero por lo demás no mortales. Lamentablemente no se sabe mucho más sobre el caso. Se dice que Wang fue finalmente condenado por cargos criminales. Amy Lynn Bradley, Rhapsody of the Seas. La mayoría de las desapariciones en cruceros terminan con un caso cerrado sin una conclusión definitiva o con un cadáver que, a pesar de todo, cierra el caso. La situación de Amy Lynn Bradley resultó ser completamente diferente. Era una joven de 23 años de Virginia que desapareció durante un crucero de Royal Caribbean en el Rhapsody of the Seas en marzo de 1998. Su padre había ganado un viaje familiar con todos los gastos pagos y había llevado a toda la familia para celebrarlo. Sin embargo, lo que parecía una experiencia inolvidable terminó en una tragedia que aún atormenta a la familia de Amy. Fue vista por última vez cerca de las 5:30 am del 4 de marzo durmiendo en una silla de cabina. Su padre se había despertado a esa hora y la vio durmiendo. Sin embargo, solo media hora después su padre volvió a despertar y la vio desaparecida. Sus zapatos, encendedor y cigarrillos seguían en la habitación y no había señales de que se hubiera llevado nada. Naturalmente la familia se apresuró a informar a la tripulación, pero no recibieron cooperación inmediata. El barco tenía previsto atracar en Curazao poco después, lo que podría haber sido la oportunidad perfecta para realizar una búsqueda o al menos anunciar la desaparición de Amy. Pero a pesar de las súplicas inmediatas de su familia para que no dejaran desembarcar a los pasajeros, la línea de cruceros permitió que todos se fueran. La búsqueda y el rescate comenzaron solo después de que la mayoría de las personas ya habían desembarcado, lo cual no es una situación ideal en absoluto. Como la mayoría de los cruceros, este también contaba con una banda a bordo. Amy y su hermano Brad estaban bebiendo con uno de los miembros de la banda la noche de su desaparición. Su hermano afirmó posteriormente que el hombre sospechosamente acudió a él en busca de condolencias mucho antes de que se anunciara la desaparición de Amy. La policía finalmente lo detuvo, pero lo liberó cuando superó una prueba de polígrafo. Lamentablemente esa fue la última pista importante del caso. Después de eso, el caso se estancó por completo sin más pruebas. Aunque cabe destacar que el caso nunca se cerró por completo, y el FBI sigue ofreciendo recompensas por cualquier pista o información. Durante los siguientes años se han producido múltiples supuestos avistamientos de Amy. Un turista canadiense afirmó haber visto una mujer que coincidía con la descripción y los tatuajes de Amy en un baño de Curazao. El turista también afirmó que 2 cuidadores la retenían contra su voluntad. Otro informe provino de un oficial de la Armada de los Estados Unidos que afirmó haberla visto en un burdel del Caribe, donde le rogó ayuda antes de que hombres no identificados se la llevaran violentamente. La mayoría de las teorías sobre su desaparición apuntan a que fue objeto de trata por parte de un grupo con fuertes vínculos. Su familia también lo cree, pero hasta el momento no se sabe nada sobre el paradero de Amy Lynn Bradley. Miki Kanezaki, Island Escape. Miki Kanezaki, una asistente legal de 52 años de California, había abordado el Island en mayo de 2006. Miki viajaba con su ex esposo, Lonnie Cocontes, con quien también vivía en ese momento. Según sus amigos, hicieron el viaje con el pretexto de intentar arreglar su relación. Llevaban tiempo intentándolo, y este crucero era el primer paso. Tras unas noches de crucero, Miki desapareció de su camarote. Fue Lonnie quien denunció su desaparición a la policía. Afirmó que ella había salido de la habitación para buscar un vaso de agua, pero nunca regresó. Apenas 2 días después, el cuerpo de Miki fue encontrado flotando en el mar frente a la costa de Paola, Italia. Inicialmente los investigadores creyeron las afirmaciones de Lonnie de que Miki se había quitado la vida. Sin embargo, poco después de descubrir su cuerpo y de la posterior autopsia, las cosas cambiaron por completo. La autopsia mostró que Miki fue brutalmente estrangulada y herida en la cabeza antes de ser arrojada. De hecho, no murió ahogada, sino que ya estaba muerta cuando su cuerpo cayó al agua. Sin embargo, estas pistas y el comportamiento problemático de Lonnie no se tuvieron en cuenta hasta 2013, cuando finalmente fue arrestado.
El FBI comenzó a investigar sus registros financieros y descubrió que había retirado $1 millón de la cuenta bancaria de Mickey poco después de su muerte. También lo atraparon intentando cambiar sus testamentos para heredar todo lo que ella dejó. En 2020, Lonnie Cocontes fue declarado culpable de delitos de primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Rebecca Corian, Disney Wonder. Rebecca Corian, de 24 años, era tripulante del crucero Disney Wonder y trabajaba como consejera de actividades juveniles. En marzo de 2011 desapareció a bordo sin previo aviso y nunca más se la volvió a ver. La última vez que se la vio fue a través de imágenes de cámaras de seguridad grabadas cerca de las 5:45 am del día de su desaparición. El video la capturó en la zona de la tripulación con una camiseta azul y pantalones anchos, visiblemente molesta mientras hablaba por teléfono. Otro tripulante la vio con aspecto angustiado y le preguntó si se encontraba bien. Ella respondió con algo parecido a un "sí, bien", y se marchó. Ese fue el último avistamiento confirmado. Rebecca tenía su turno de la mañana a las 9 de la mañana ese trágico día. Al no presentarse a trabajar, el equipo inició una búsqueda exhaustiva, pero sin éxito. Posteriormente, los investigadores plantearon la teoría de que podría haber sido arrastrada por una ola gigante en la piscina del personal. Sin embargo, algunas personas señalaron posteriormente que esto era muy improbable, ya que la piscina contaba con paredes sólidas y seguras. La otra teoría plausible que circuló fue que podría haberse caído mientras corría. Si bien este resultado fue más creíble que el anterior, algunos miembros anónimos del equipo afirmaron que Disney y la cúpula sabían más sobre la desaparición de Rebecca de lo que decían. Su familia fue trasladada posteriormente a Disney Wonder para recoger sus pertenencias, pero aún así las cosas no cuadraban. Sus padres notaron que las chanclas de Rebecca en su equipaje no eran de su talla ni estilo, y le quedaban demasiado pequeñas. Según se informa, el oficial encargado del caso pasó menos de un día a bordo. Apenas se interrogó a los pasajeros y a la tripulación, y prácticamente no se realizó ningún trabajo forense. También fue muy extraño que aparte de ese video de Rebecca hablando por teléfono, no se pudiera recuperar ninguna otra grabación de cámaras de seguridad. Casi parecía demasiado deliberado. Lamentablemente es posible que nunca sepamos el resultado del caso, ya que se cerró tras prácticamente ninguna investigación. Los padres de Rebecca nunca recibieron ningún informe final ni material de investigación, y aún esperan alguna actualización de Disney. Camila Peixoto Bandeira, MSC Música. Camila Peixoto Bandeira era una camarera de 28 años que trabajaba junto a su novio como tripulante del MSC Música. Era una joven llena de energía que amaba su trabajo. Precisamente por eso fue tan impactante cuando su novio afirmó haberla encontrado colgada de una tubería en su camarote una noche de enero de 2010. Declaró a los investigadores que ella se había quitado la vida y que así fue como la descubrió, pero esa historia empezó pronto a desmoronarse. El cuerpo de Camila fue encontrado sentado y erguido, no suspendido. Además, no había ningún material en la cabina que pudiera haber usado para colgarse. El capitán y el médico del barco fueron los primeros en plantear dudas, lo que obligó a las autoridades locales a iniciar una investigación exhaustiva. Posteriormente se reveló que la verdadera causa de muerte fue estrangulación manual y no ahorcamiento. Las sospechas se centraron inmediatamente en el novio. Pronto surgieron informes que la pareja tenía antecedentes de altercados físicos y Camila solía presentar hematomas inexplicables en el cuerpo. Su muerte fue finalmente catalogada como homicidio por estrangulamiento y su novio fue el principal sospechoso. Esto resultó en que se le considerara prófugo tras no presentarse a la acusación formal. Sin embargo, hasta la fecha no se ha confirmado públicamente ningún juicio ni condena. Si bien MSC Cruceros ofreció sus condolencias a la familia de Camila, aún no se les ha hecho justicia y siguen alzando su voz sobre su muerte. Nivel 6. Desastre del MS Scandinavian Star. El MS Scandinavian Star era un transbordador de automóviles que se había convertido en un transportador de pasajeros tan solo unos días antes de su primer viaje tripulado. Como resultado, gran parte del personal a bordo carecía de la capacitación adecuada en caso de emergencia. Ese pequeño descuido de la gerencia resultó en uno de los incendios a bordo más letales de los últimos años. El 7 de abril de 1990 se declaró un incendio en el MS Scandinavian Star durante su viaje de Oslo a Frederikshavn.
El incendio comenzó cerca de las 2 de la madrugada y fue reportado de inmediato por los pasajeros a la recepcionista. Según relatos posteriores, se originó en un pasillo de la tripulación en la cubierta 3 y se extendió rápidamente hacia arriba por las cubiertas 4 y 5 antes de detenerse momentáneamente. Las escaleras y los conductos de ventilación comenzaron a actuar como megachimeneas que propagaron aún más el fuego. Y como la mayoría de los materiales utilizados en el interior del barco eran inflamables, el fuego se agravó minuto a minuto. La resina decorativa utilizada con fines estéticos comenzó a quemarse rápidamente, liberando posteriormente gases letales que causaban pérdida de conocimiento o incluso la muerte. Debido a que la tripulación apenas estaba entrenada para situaciones de emergencia como esta y no podía comunicarse en otros idiomas, no había nadie para advertir a los pasajeros. Los tomó completamente desprevenidos y tuvieron que encerrarse en el baño y los armarios. El sistema de emergencia contra incendios del barco también estaba defectuoso. Las puertas cortafuegos no se cerraban manualmente y las alarmas no se activaban en absoluto. Como resultado, 159 personas perdieron la vida. La mayoría de las víctimas murieron por inhalación de humo. Muchas quedaron atrapadas en sus camarotes, posiblemente debido a la baja visibilidad causada por el humo denso y tóxico. Algunas zonas del barco carecían de sistemas de rociadores y la ventilación seguía introduciendo humo a los dormitorios. Posteriormente se reveló que el capitán y la tripulación abandonaron sus puestos y el barco antes de que todos los pasajeros pudieran ser evacuados. Las investigaciones iniciales culparon a un camionero danés con antecedentes de incendio provocado. Sin embargo, hallazgos posteriores sugirieron que se habían provocado múltiples incendios, posiblemente con más de un autor. Si bien no hay un consenso sobre el motivo, los investigadores creen que el responsable intentaba cometer fraude de seguros. Lo más decepcionante es que un responsable técnico de una compañía noruega de seguros marítimos había inspeccionado el ferry unas semanas antes. Descubrieron que la respuesta ante emergencias por incendios en el barco era extremadamente deficiente. Además, había advertido a la gerencia sobre las puertas cortafuego defectuosas. La mayoría de las víctimas del incendio eran noruegos comunes que viajaban en ferry el fin de semana. No recibieron ninguna advertencia y no tenían ninguna posibilidad real de salir con vida. El desastre del Costa Concordia. A estas alturas casi podemos estar de acuerdo en que el mundo no es ajeno a los desastres marítimos. Algunos ocurren por causas naturales, otros por errores humanos. Sin embargo, el infame desastre del Costa Concordia es quizás el único accidente naval de esta lista que ocurrió porque su capitán supuestamente intentaba impresionar a su amante. El 13 de enero de 2012, el crucero Costa Concordia, que navegaba por el Mediterráneo, dio un pequeño rodeo que terminó con su colisión contra una formación rocosa. El resultado fueron daños prácticamente irreparables en el casco del barco, lo que provocó su hundimiento. En el momento del accidente había alrededor de 4.200 personas a bordo. Su crucero de 7 días de Civitavecchia a Savona no incluía un desvío a la isla de Giglio. Sin embargo, el capitán Schettino decidió lo contrario y realizó una salva de navegación que llevó al barco demasiado cerca de un arrecife conocido como las Rocas Scole. Y bueno, el enorme buque prácticamente se estrelló contra la formación rocosa y se escoró. Peor aún fue la desorganización de la evacuación. Fue lenta y caótica y la culpa se atribuyó principalmente a los altos mandos que intentaron encubrir el error de Schettino. Era evidente que la seguridad de la tripulación y los pasajeros no era la prioridad del capitán. Incluso durante la crisis su conversación con su coordinador de crisis fue algo así. He causado un desastre y prácticamente todo el barco se está hundiendo. ¿Qué le digo a los medios? A las autoridades portuarias les he dicho que tuvimos un apagón. Irónicamente, en lugar de intentar compensar su fatal error, Schettino intentó evadir su responsabilidad saltando a uno de los botes salvavidas y escapando. Los pasajeros quedaron abandonados a su suerte, algunos saltando al agua helada. Se tardó más de 6 horas en evacuar completamente el barco. 32 personas murieron y docenas más resultaron heridas. En 2015, el capitán Francesco Schettino fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 16 años de prisión. Posteriormente, algunos supervivientes afirmaron haberlo visto bebiendo con su amante unas horas antes del accidente. Algunos creen que el saludo de navegación fue solo una tapadera y que en realidad Schettino intentaba impresionar a su novia navegando demasiado cerca de la orilla. El Costa Concordia permaneció parcialmente sumergido durante más de 2 años. Fue el mayor buque de pasajeros jamás naufragado y solo las operaciones de rescate costaron más de $1.000 millones.
Nivel 7. Christy Manzanares, Emerald Princess. En julio de 2017, Christy Manzanares, una agente inmobiliaria de 39 años de Utah, se encontraba en un crucero familiar en el Emerald Princess. Había subido al barco con su esposo Kenneth Manzanares, sus 3 hijas y otros familiares. Se suponía que serían unas divertidas vacaciones familiares en Alaska. Sin embargo, las cosas tomaron un giro horrible cuando Christy y Kenneth tuvieron una discusión en su camarote en la noche del 25 de julio. Lo que siguió fue una serie de eventos absolutamente impactantes que llevaron a la brutal muerte de Christy. Kenneth golpeó brutalmente a su esposa hasta la muerte después de que ella supuestamente le pidiera el divorcio. El ataque fue presenciado parcialmente por sus hijas, quienes recuerdan que su padre se sentó ahorcajada sobre su madre y la golpeó repetidamente en la cabeza. Para cuando el personal de seguridad y equipo entraron en la habitación, Christy ya estaba muerta. Había sangre en las paredes y Kenneth estaba cubierto de ella. Les dijo a los de seguridad que ella no paraba de reírse de él. Al parecer intentó arrastrar su cuerpo hacia el balcón, pero otro familiar lo detuvo. El barco fue cerrado poco después y se ordenó a todos los pasajeros que se encerraran en sus habitaciones mientras los investigadores aseguraban la zona. El Emerald Princess hizo una escalada no programada en Juneau para que el FBI pudiera abordar y hacerse cargo del caso. Kenneth fue arrestado en el acto y se declaró culpable de un delito en segundo grado. Fue sentenciado a 30 años de prisión en 2021, pero falleció bajo custodia poco después. Encallamiento del Eastern Star. Uno de los desastres marítimos más mortíferos en tiempos de paz en la historia de China fue el hundimiento de uno de sus cruceros fluviales, conocido como el Estrella del Oriente. En junio de 2015, el barco transportaba a unos 450 turistas chinos de edad avanzada en el río Yangtze, cuando fue azotado por fuertes tormentas. Según informes oficiales, el buque fue impactado por una tromba inesperada que ni siquiera les dio a las personas a bordo unos minutos para prepararse para la emergencia. De hecho, desde el encuentro con la tromba hasta la escora y el vuelco del barco, todo el evento duró menos de 2 minutos. Solo 12 personas, incluyendo el capitán y el jefe de máquinas, lograron sobrevivir saltando por la borda y siendo rescatadas posteriormente. Los otros 444 pasajeros y tripulantes restantes murieron antes de siquiera comprender qué estaba sucediendo. El gobierno chino lanzó un esfuerzo masivo de recuperación, pero la información pública se mantuvo en secreto. La mayor indignación pública por el incidente provino de familiares y amigos de las víctimas, a quienes deliberadamente se les ocultó gran parte de la información. Sin embargo, según informes posteriores, se determinó que el clima fue un factor importante en la tragedia. El capitán y la tripulación también fueron responsables de su falta de preparación para una situación de emergencia. El barco ya había sido alertado por violaciones de seguridad en 2013 por la Oficina Marítima de Nanjing, pero seguía operando sin detenerse a pensarlo. El desastre dejó atrás a muchas familias enlutadas que sintieron que la respuesta del gobierno a una tragedia de esta escala fue fría y estrictamente controlada. Si los incidentes anteriores no fueron lo suficientemente inquietantes para ti, nuestro iceberg de incidentes perturbadores en parques temáticos de seguro sí lo será.